Buenas a todas las personas que nos están viendo, este vídeo. Y bueno, un poco introduciros en las temáticas que Ben y yo, Felipe, vamos a tratar en este vídeo, que hemos decidido tratar en este vídeo, y es, bueno, la recién aprobación del protocolo de atención en casos de transexualidad, transgénero y multisexualidad en lo que es la Universidad de Málaga, ¿vale? Un poco la idea de este vídeo, pues bueno, es contar un poco las experiencias de las personas trans dentro de la universidad, en este caso la Universidad de Málaga. Bueno, las experiencias que han tenido pues tres jóvenes, como Ben, que hablará de su experiencia personal, de Alex, otro chico que también ha sido universitario, que hablará de su experiencia también personal, y luego Saúl, que es un estudiante que, bueno, tuvo que tener esa experiencia, a diferencia de Ben y de Ale, antes que hubiera pues una ley de Andalucía que respaldara y que reconociera todos sus derechos, ¿no? Y también hablaremos un poco cómo fue todo el procedimiento desde que la Asociación Transhuella pues denuncia, ¿no? Publica y mediáticamente las barreras que se crearon en la Universidad de Málaga a nivel institucional, ¿no? Hablando ahí de esa violencia institucional que sufren en este caso sufrieron los jóvenes trans, y bueno, un poco cómo llegamos, ¿no? a que ese protocolo se aprobara y que ya está reconocido y ya está activado, ¿no? Bueno, estamos aquí con Saúl Blanco. Estamos hablando sobre las experiencias de las personas trans en lo que es en el sistema universitario, y bueno, un poco lo que queríamos preguntarte es un poco saber de tu experiencia un poco personal, que cómo ha sido, ¿no? Tu experiencia y tu paso un poco por la Universidad de Málaga. Bueno, pues mi experiencia fue un poco complicada porque cuando yo entré en la universidad hace 5 años no había ninguna ley aprobada todavía en Andalucía, ni había ningún protocolo, ni había absolutamente nada a lo que atenerme a la hora de decir, oye, que quiero que me tratéis en masculino y mi nombre es Saúl, no el que ponen en el DNI. Entonces, cuando yo entré, todo lo que me dieron fueron negativas, que no me podían cambiar el nombre en la plataforma del campus virtual, que no me podían cambiar el nombre de las listas, que tenía que ir profesor por profesor, como pidiéndole favores, ¿no? Por así decirlo, para que me trataran en masculino y para que tacharan mi nombre femenino en las listas y pusieran el masculino. Entonces, claro, dependí totalmente de la buena fe de quienes me iba encontrando por el camino. Hasta que no llegué en segundo coincidí con una profesora que me intentó ayudar, pero incluso a ella, una profesora de aquí de la UMA, incluso a ella le daban largas y le decían que no, que eso no se podía hacer, que tenía que tener el nombre del DNI por fuerza, que no había otra forma de hacerlo. Al siguiente año, en tercero, lo volvimos a intentar, seguíamos peleando. Claro, yo me sentía fatal porque tenía que estar, cada vez que cambiaba el cuatrimestre tenía profesores nuevos y tenía que estar profesor por profesor, cambiaba el año otra vez, profesor por profesor. También es verdad que muchos de mis compañeros lo sabían, pero otros no, simplemente lo sabían quienes yo quería, quienes yo había decidido contárselo. Entonces no me sentía cómodo sabiendo que mi intimidad estaba expuesta totalmente a que simplemente miraran un papel y vieran mi nombre porque estaban las listas por ahí dando vueltas. Entonces ya en tercero, con la ayuda de esta profesora, conseguí que se me cambiara el nombre en el campus virtual y por lo tanto en la lista interna de clase. Pero sin embargo, hasta que no cambié el DNI, que fue ya en cuarto, no conseguí que me cambiaran el nombre en la lista, en la PUMA, en el portal académico, en las listas más oficiales, por así decirlo. Y la verdad es que fue una batalla difícil, porque, ya te digo, porque no tenía nada a lo que atenerme, simplemente pues con la ayuda de esta profesora, y si llega a ser sin esta profesora, posiblemente hasta que no hubiese cambiado el DNI no hubiese conseguido nada. Claro. Y otra preguntilla, ¿cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se siente desde la vivencia, ¿no? de una persona trans, en lo que estabas comentando, ¿no? Que tú vivías un momento, un contexto social y un contexto institucional en la universidad donde todavía no había una ley, no había un protocolo, ¿no? que te respaldara,
¿Cómo se vive, ¿no? ¿Cómo se siente esa experiencia desde esa auto? Se siente totalmente indefenso, ¿no? Es como si a ti te roban, ¿no? En tu casa y tú no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer porque ni puedes llamar a la policía, ni tienes una ley que atrape al ladrón, que meta a ese hombre en la cárcel, nada. Simplemente ya está, te tienes que aguantar con lo que hay, ¿no? Entonces, claro, es como yo me sentí en todo el proceso, que decía, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? ¿Qué puedo hacer? Y no, te digo, no había nada. Tú porque también, ¿no? Como comentabas, tuvo el apoyo de esa profesora. Sí, de esa profesora, si no, vamos, no tengo nada. Y otra pregunta, y ya cerramos. ¿Qué crees que supone o qué supones también para ti, ¿no? Y para todas las personas trans, por ejemplo, de la Universidad de Málaga, que se haya aprobado un protocolo, ¿no? De este tipo? Uf, eso es, vamos, sobre todo para la gente que entra nueva, ¿no? Porque yo, al fin y al cabo, yo ya voy a salir, yo ya tengo mi DNI cambiado, ya lo tengo todo cambiado, pero quien entra de nuevas, el choque de entrar nuevo en la universidad, de empezar una nueva etapa, posiblemente a lo mejor has tenido una mala experiencia en el instituto o vienes de tener una mala experiencia incluso en tu familia o con tu contexto familiar e incluso social, ¿no? Y llegas aquí y que tú llegues y en lugar de cerrarte puertas te las abran, eso es increíble, porque ¿qué haces, no? Entonces, si a ti te están cerrando puertas en casa, te han estado cerrando puertas en el instituto o incluso has perdido amigos, lo que sea, y ahora llegas aquí a la universidad y te siguen cerrando puertas, claro. Pero con este protocolo lo que haces es al contrario, que tú llegas y te están abriendo todas las puertas, te están dando la oportunidad de simplemente ser igual que el resto de tus compañeros y compañeras. Claro. Pues nada, pues muchas gracias, Saúl, por la entrevista. A ti. Y listo. Bueno, pues eso, vamos a empezar un poco a contarnos un poco la historia y realmente cómo fue esa experiencia, ¿no? Primero eso, contextualizar un poco, ¿no? Sobre todo mi papel, que no fue ninguna experiencia personal al que yo he tenido porque no soy trans y no me ha afectado directamente, ¿no? Esa transfobia institucional y esa violencia institucional que estamos hablando. Bueno, yo, como sabéis, pues me llamo Lipe y bueno, soy trabajador social y fue un poco, mi papel en esta historia fue un poco el de acompañar, ¿no? Y asesorar un poco pues tanto a Ben como a Ale, bueno, un poco los derechos que tenía, pero sobre todo cómo gestionar desde la administración y demás, que se reconociera pues tanto su nombre como su género, ¿no? Pero no el asignado, sino el que realmente sienten como suyo dentro de la Universidad de Málaga. Todo empezó con la experiencia de Alex. Alex es un chaval de Málaga que se matriculó en psicología el curso académico pasado. Y bueno, un poco sus inquietudes, ¿no? Al hablar conmigo y al hablar con la entidad a la que se dirige, ¿no? Un poco eso, era el desconocimiento de cómo gestiono y qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, ¿no? En lo que es en el ámbito universitario y lo que es la Universidad de Málaga, ¿no? Pero bueno, se le informa de todo el procedimiento, se le da una serie de solicitudes en las cuales tiene que presentar y demás. Hola, ahora estamos con Alex Martínez, que lo hemos mencionado antes, para que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia en la Universidad de Málaga en relación pues, a todo este protocolo que ha salido recientemente y pues eso. Cuéntanos un poquito qué tal, es decir, qué trabas y cómo fue todo a la hora de intentar cambiar tu nombre en la universidad. Bueno, yo me matriculé en la Universidad de Psicología y bueno, antes de empezar las clases yo como todavía no estaba este protocolo, pero estaba la ley a nivel de Andalucía, entonces con eso sí yo me presenté para intentar de que no apareciese mi nombre registrado en las listas de clases y todo lo relacionado con la universidad, y como que me pidieron informes médicos y psicológicos y tal, acreditando que yo soy transexual. Yo en su tiempo no estaba todavía en hormonas, pero vaya, que aún así ninguna persona estudiante que va a la universidad tiene que justificar nada referente a su vida privada ni nada de nada. O sea que no podía justificarlo y ni siquiera se debe, ¿no?
y estuvieron pues dándome largas y largas. El secretario de Transhuella, Lipe, estuvo apoyándome en todo momento, y mientras yo, porque ya empezaron las clases, mientras yo estaba en las clases, él hablaba con el personal de psicología, el decano, los profesores y tal, y con los profesores no tuve demasiado problema, aunque hubo sus más y sus menos, pero claro, a mí me seguía pareciendo, no me parecían masculinos en las listas ni en el campo virtual y demás. Entonces salimos en el periódico contando el caso y para defender todo esto y demás. Y bueno, a partir de ahí sí se me cambió el campus virtual. Es decir, que a raíz de la denuncia pública fue cuando se te cambiaron los documentos. Exacto, se me cambió el campus virtual y bueno, eso que era casi algo medio imposible, prácticamente nada más que salió el periódico, porque estuvimos en el periódico y en la radio, a los 2 días estaba todo cambiado y ya como que no había ningún problema ni ninguna traba, y sí era posible esto. Antes no, me tiré casi un mes, bueno, nos tiramos porque fue la asociación. Sí. Es decir, que fue la presión lo que consiguió todos esos cambios realmente, que sí que se podían, pero decían que no. Exacto. Es verdad que a nivel de la UMA no existía un protocolo de actuación, pero ya no, o sea, sí es referente a la Junta de Andalucía, sí había un protocolo, y ya independientemente del protocolo o no, esto es algo discriminatorio, porque nadie tiene que entrar a la universidad o donde sea y tiene que ser tratado de esta manera, porque pedir documentos médicos y tener que justificar lo que somos o su gusto, en este caso es lo que somos, pero cualquier cosa es algo innecesario y nos hace sentir más vulnerables, exponiéndonos a que después cuando empiezas en la universidad y todo eso, al ser más vulnerables sí puede haber después problemas con referente a los compañeros, otros profesores o gente que por lo que sea no es capaz de tener la visión que tenemos nosotros referente a la diversidad. Entonces, has hablado de que te sentías vulnerable. Es decir, para que explique un poquito cómo se siente cuando tu identidad no es reconocida en tu centro de estudio. Bueno, esto es echarse a temblar, porque claro, entrar a la universidad, no conoce a nadie, no conoce a los profesores, y nada más que intuyes que el que sube al estrado es el profesor, tienes que ir corriendo, explicarle allí tu caso, de lo más... hablando lo más flojo posible para que nadie se entere, cosa que todo el mundo está pendiente, porque el primer día de clase, ¿quién va a hablar con el profesor para contarle qué? Y claro, que el profesor te entienda y que dentro de lo que te entienda no te entienda, luego actúe. Entonces un poco como, ya ahí empiezan los problemas. Y segundo, que cuando empiezan a pasarse listas de clase, hacer los grupos por el campus virtual, empiezan a conocer a la gente, claro, el primer día, si no se hace todo eso, más o menos te salvas, pero a partir de ahí ya empiezan todos los grupos, todas las cosas, todo lo que es una actividad universitaria. Y de ahí es donde empieza a cada vez te sientes peor, y yo es que ni siquiera quería entrar en el campus virtual por decir, váyase que todavía no me la hayan cambiado, yo me hago el loco, y las clases yo decía que no aparezcan las listas, que no aparezcan las listas. Ese miedo. Sí. Y por último, la última pregunta es, ¿tú qué crees que va a cambiar o qué supone este nuevo protocolo que ha salido? Bueno, primero que es algo pionero, que no existe a nivel de España ni nada, entonces ya por ahí es un avance. Sí. Espero que se aplique, no como las leyes, que todavía hay un par de leyes y todavía ni siquiera se están aplicando en muchos sitios. Y segundo, que para la gente que entre de nueva pues se quita mucho trámite, y además que no ponerlos para que no se sientan vulnerables, para que entren como cualquier otro estudiante, hace su carrera y su vocación y se sientan seguros de sí mismos, no tengan que ir arrastrando que su intimidad y su vida privada no sea un problema a la hora de sociabilizarse y hacer una vida como todo el mundo. Y yo espero que esto pues le sirva, y tanto a ellos como al personal también, porque si se supone que no solo nos enseñan y nos forman como futuros profesionales, ya que ellos lo son, ellos deberían de ser, es que no sé decirlo de alguna manera. De también saber tener esa conciencia sobre la diversidad. Exacto, son los primeros que deberían de tener un poco la mente abierta y... Pues sí.
no erradicarnos ahí. Pues bueno, muchísimas gracias y que te vaya muy bien con todo. Venga. Sí. O sea, directamente, después de eso sí que parece ser que con esa presión que hacemos desde su experiencia personal, la presión de la entidad en la que trabajo y demás, parece que da resultados. Y bueno, desde la unidad de trabajo social pues nos propone empezar a diseñar un protocolo de atención que un poco pues, que reconociera y atendiera estos casos, ¿no? Y que la Universidad de Málaga fuera como más inclusiva. Todo va genial, sí que es verdad que cuenta con la entidad, cuenta con la experiencia personal de Ale en ese momento, y de Saúl, además, que ya había pasado por la universidad. Y bueno, hasta que llega un punto en que se paraliza lo que es el proyecto de diseño de este protocolo, porque hay cambio de gobierno de la Junta, o sea, cambio de la Junta de Gobierno. Y bueno, y ahora como que tenemos que esperar a que todo se estructure otra vez en la universidad y que todo, bueno, vuelva a su cauce, ¿no? Esperamos casi, pues, cerca de año, no un año, pero bueno, vamos a poner medio año, hasta este año, ¿no? Que, bueno, que es cuando llega Ben a la universidad, y bueno, y vuelve, ¿no? Vuelve a darse las mismas situaciones, vuelve a darse la misma historia, y vuelve a darse y vuelve a visibilizarse sobre todo la misma necesidad de que haya un protocolo y de que se reconozca pues una serie de derechos y que se establezca una serie de pautas como para que o sea, estas personas y estos jóvenes trans pues puedan hacer su vida de la forma más natural como hacen otras personas. He dicho Lipe, yo fui a matricularme este año, bueno, técnicamente el año pasado, en 2016 en la Universidad de Málaga, en el grado en Comunicación Audiovisual, y yo con pues, conocimiento de la ley, pues como aquel que dice ley en mano, fui a hacer mi matrícula, pero ya desde un primer momento diciendo, oye, yo me llamo Benjamín, a pesar de que en mi DNI pongo otra cosa, y pues quiero que se me reconozca como tal en las futuras listas que salgan de clase y en todo, en el campus virtual, en todos los sitios en los que legalmente sea posible, porque obviamente yo entiendo que donde legalmente no sea posible, pues no lo voy a solicitar. Desde un primer momento, es verdad, había completo desconocimiento del tema, como ha dicho Lipe, es decir, no sé, la gente no sabe qué hacer, no sabe, parece como que le has dicho algo extraño, que yo entiendo que no es usual, que una persona vaya a matricularse y sea el caso de una persona cuyo nombre con el que se identifica sea el mismo con el que aparece en el DNI, pero bueno, la cuestión es que tuve que hacer muchos trámites, al principio todo parecía como un no rotundo, un no se puede, al final me cambiaron en las listas de clase el nombre, en las listas externas, es decir, las que aparecen pues, en la página web, etcétera, a pesar de que, es decir, se cambió, lo que pasa es que ya había pasado tiempo desde que esas listas ya estaban en internet, es decir, que hubo un tiempo, a pesar de que desde un principio yo debería haber tenido el nombre cambiado, pues hubo un tiempo en el que eso no fue así. Pero bueno, como en teoría estaba todo cambiado, no pasa nada, mi campo virtual estaba cambiado, que era otra de las cosas que es más visible hacia las otras personas, porque, es decir, yo los documentos que solo fueran visibles para mí, como que me daba igual, porque si nadie lo va a ver tampoco, pero el campo virtual que tú ves quién está conectado, etcétera, etcétera, pues sí que es necesario. Aparte también se me pidió que diera explicación a los profesores y tal, que por una parte lo entiendo perfectamente por el hecho de que yo voy a enseñar un DNI cuando haga el examen y en mi DNI no pone lo mismo que yo voy a escribir en el nombre de mi examen. Pero aún así es cierto que es un poco, tú sientes como tu intimidad vulnerada, porque tú dices, le tengo que contar a un profesor que no conozco algo de mi vida que realmente, en mi opinión, no es relevante. No es algo que sea necesario contar, es decir, es necesario contarlo si yo quiero contárselo a alguien, no si no es hacerlo, pero bueno, dije, vale, no pasa nada. Correo a todos los profesores y sin problema. Y ahí por ahí no tuve problemas, los profesores todos geniales, es decir, no, cero problemas. Lo que sí es cierto es que hubo varias ocasiones en las que se dijo un nombre que no era el mío pasando lista. Pero al principio, como era el primer semestre, yo pensé, bueno, a lo mejor no ha dado tiempo a actualizarlo. Lo dejé pasar porque dije, va, tampoco nadie lo ha escuchado ni nada. Lo que sí que es cierto es que después llegué al segundo semestre
Y me encontré con que pasaron listas y dijeron un nombre que no era el mío, que era el que ponía en mi DNI, a pesar de que yo debería haber tenido todos esos trámites solucionados, porque yo desde el minuto que entré yo había avisado. Y dije, a ver, estamos a marzo, ha habido tiempo para cambiarlo, esto no es cuestión de que... No creo que se tarde tanto en hacer un mero trámite. Entonces ya ahí yo dije, a ver, esto que ha pasado no me hace ninguna gracia porque se está violando mi intimidad. Entonces ahí es cuando yo me puse en contacto con Lipe y le dije, oye, me ha pasado esto, a ver qué solución le podemos poner porque yo no tengo ganas de vivir, de tener ese miedo. Así un profesor dice, voy a pasar lista, tener miedo de ver qué nombre dice. Porque llega un momento que por mucho, a ver, mis compañeros son las personas más abiertas del mundo que, no sé, no es verdad, esta persona de repetir. Mis compañeros son súper abiertos de mente, es decir, que no es cuestión de eso, es decir, incluso saben que soy trans y no tienen ningún problema con ello, pero es ese momento en el que dicen un nombre que no es el tuyo y tú dices, a ver, no quiero responder porque no es el mío, ni voy a responder, pero en ese momento tú dices, ¿por qué tengo que pasar este mal rato? Y estar cada vez que pasas lista pensando, dirán, ¿qué nombre dirán? Es decir, es innecesario cuando tú ya has solicitado eso. Entonces fuimos a buscar soluciones, pero en principio otra vez teníamos una negativa de que eso no se podía cambiar. Pero pero al final pues sí que se consiguió. Como ha dicho Lipe, pues fuimos a la unidad de igualdad. Bueno, antes fuimos a la unidad de trabajo social y pues explicamos el caso, explicamos el tema de que un año antes ya se había intentado impulsar el protocolo, pero por el cambio de gobierno no se pudo. Y pues al final pues de allí a la unidad de igualdad y en la unidad de igualdad, que fueron súper geniales, es decir, estuvieron todo el rato escuchando las cosas que se necesitaban y diciendo, es decir, que lo que necesita que cambies, te lo cambiemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues recibí un día un correo de secretaría diciendo que ya me habían cambiado el nombre en el portal académico, que diga, bueno, y en un programa que es donde están todos los listados de clases oficiales, etcétera, lo cual pues mi felicidad fue inmensa porque cuando yo fui a mirar mi portal académico y vi Benjamín, pues felicidad máxima, ¿no? Porque era un por fin. Lo que pasa es que, es decir, hay gente que piensa que realmente el protocolo es innecesario, pero lo que es innecesario es que yo tenga que esperar hasta abril para que mi nombre esté reconocido ahí, porque son meses de decir, oye, no quiero dar explicaciones, oye, no quiero pasar estos malos ratos, porque son malos ratos. Y claro que es necesario porque ahora con el protocolo que se ha implantado, el máximo de tiempo que pueden estar son 3 semanas, que es como debería ser, no estar unos 6 meses de decir, a ver qué pasa cuando pasen lista, a ver a quién llaman. O voy a tener que volver a hacer como que no me han llamado cuando yo sé que esos apellidos son los míos. Y es un poco eso, la necesidad y otra cosa... ¿O tú quieres decir algo? ¿O sigo hablando yo? Es que parece que quieres decir algo. No, lo que yo quería decir que era eso, ¿no? Que aparte de que se reconozca, ¿no? O sea, lo que supone el reconocimiento de unos derechos, ¿no? Y de la tranquilidad y la seguridad con lo que las personas y los estudiantes trans en la Universidad de Málaga van a tener, o sea, cómo van a vivir esa experiencia que en un primer momento cuando uno se entra en la universidad ya es un mundo, ¿no? Ya es algo totalmente nuevo, todos estamos totalmente asustados porque nos parece un mundo. Entonces imaginaros el sumar este tipo de situaciones, lo que decía Ben, ¿no? Cómo lo hago, cómo lo gestiono, cómo van a reaccionar la gente, lo que dice Ben, súper importante, el no tener que llegar a la vulneración de la privacidad y la intimidad, es decir, una persona trans no tiene que verse en la situación de que por conseguir que se cambie la lista, por conseguir que le traten con el género que es el suyo, toda una infinidad de cosas que es lo que demandan y que lo pidan, tengan que exponer su intimidad y tengan que exponer su privacidad, y aparte, que sí que es verdad que no lo hemos comentado, que tengan que vivir situaciones de violencia intrusiva donde te preguntan cuáles son tus genitales, que te pregunten si estás hormonado, que si estás operado. Es decir, recordemos, para quien no lo sepa, que
la ley del 8 de julio de 2014, que es la ley que reconoce los derechos de la persona transexual en Andalucía, reconoce en su argumentario que el principio de libre autodeterminación de género, que significa que cada persona es la única que va a reconocer y que puedes expresar en realidad cuál es su género y la que puede conocer, ¿no? Y que muchas veces en ese tipo de situaciones, sobre todo desde la administración, sí que vemos que no se está respetando y que como que cuesta, ¿no? Que tanto las personas como las asociaciones como el activismo y demás tienen que estar haciendo esta presión, ¿no? para que eso vaya cambiando y para que no se dé ese tipo de situaciones. Y ya no solo eso, es decir, que a lo mejor empiezan en muchos casos a pedirte documentación que un poco lo que va diciendo el IP de la autodeterminación de género, que demuestre que eres trans, ¿no? O que usas ese nombre, etcétera. Es decir, yo, por ejemplo, es verdad que tengo muchos documentos que demuestran que el nombre que utilizo es Benjamín, pero a lo mejor alguien que acabe de salir del armario no tiene nada que demuestre que es su nombre, pero sigue siendo su nombre y sigue teniendo el mismo derecho a que sea reconocido que el que tengo yo. Es decir, que yo tenga la suerte, por así llamarlo, que yo no diría suerte, es simplemente un derecho que está siendo reconocido, por así decirlo, de que tenga documentos en los que se demuestre mi nombre, no quiere decir que a lo mejor hay otra persona que no. Y ya no solo eso, sino que yo, por ejemplo, es verdad que mi clase es maravillosa en ese sentido, es decir, está muy concienciada del tema antes de hablar yo, que es mucho decir, pero podría haberse dado el caso de que no, podría haberse dado de una clase que no fuera respetuosa con el tema, porque eso nunca se sabe, es decir, nunca sabes por dónde puede venir. Y entonces ahí, pues, tus derechos están siendo muy vulnerados, es decir, porque nunca sabes cómo va a reaccionar el de al lado. Y que hay otro, por ejemplo, la Universidad de Granada ya ha anunciado que van a empezar a desarrollar un borrador del protocolo gracias al que se ha hecho en la Universidad de Málaga, y eso es muy importante porque es muy importante que esto se extienda a muchas más universidades porque esto que a lo mejor no ha pasado a Alex y a mí en la Universidad de Málaga puede pasar en la de Granada, en la de Sevilla, en la Complutense de Madrid, etc. Porque la realidad es que gente trans hay por todos lados, porque no somos especie en peligro de extinción, ni mucho menos. Y claro, lo de especie en peligro de extinción no es porque seamos de una especie distinta, es un ejemplo, ¿vale? Por si acaso, que me he quedado que eso no es muy raro. Y claro, es decir, porque estos casos habrá en muchos sitios, pero la diferencia también, por ejemplo, yo en mi caso conocía la ley, yo sabía que había recursos, pero quien no conozca la ley es que se va a su casa y se aguanta. Y por eso es muy importante que estén estos protocolos, para que no se permita que nadie se vaya a casa sin sus trámites hechos y que nadie se tenga que aguantar, porque es un derecho, nadie se tiene que aguantar. Sí, y sobre todo, un poco en la línea de lo que ha dicho Ben, sobre todo eso, ¿no? De que aparte de que todas las personas y todos los jóvenes trans tengan ese derecho, ¿no? y que además sean conscientes de que tengan ese derecho, que creo que eso también va a ser como un trabajo como mucho más complejo que el diseño del protocolo, ¿no? Porque seguimos viendo como la ley lleva pues casi 3 años y todavía hay parte de las instituciones que no son conscientes y no saben, ¿no? De la existencia de un protocolo, o sea, de un protocolo educativo, de una ley y también de recientes protocolos sanitarios que ha salido en Andalucía. Aunque yo creo que ese va a ser un trabajo también como mucho más complejo y como mucho más complicado. Pero sobre todo lo que le decía a Ben es que no haya desigualdades por provincias y por comunidades autónomas, ¿no? Y por territorio geográfico. Porque por ejemplo, si sabemos que por ejemplo en Andalucía tenemos una ley para todos y para todas y para todos, que todas las provincias, ¿no? O sea, Málaga, Cádiz, Granada, ¿no? Todas las provincias de Andalucía, pues en sus manos, ¿no? tenga ese protocolo. Y eso es, yo creo que es lo que creemos, ¿no? Que es lo que se debería hacer, ¿no? Y que todas las personas, no solo en Andalucía, ¿no? Hablamos de Andalucía porque, bueno, es donde nos toca, pero que incluso en todo el territorio español, pues debería, ¿no? Contarse no solo con este protocolo, sino con una ley, ¿no? Que reconozca los derechos de las personas trans, porque seguimos viendo cómo hay territorios, o sea, hay otras
partes de España que siguen sin aprobar una ley que reconozca esos derechos, y es cuando vemos donde se crean esas desigualdades, ¿no? De donde, por ejemplo, en Andalucía se reconoce estos derechos a la persona trans, y hace poco en Madrid, por ejemplo, que es una ciudad mucho más grande que por ejemplo que Málaga, no se reconocía, ¿no?, los derechos de las personas trans. Y ya está. Yo creo que ya está, porque básicamente es lo que ha dicho Felipe, lo que llevamos diciendo, que es muy importante que todo esto no se quede en Málaga, que vaya pues mucho más lejos, porque es un derecho que a lo mejor desde fuera puede parecer como muy insignificante, pero yo creo que a todas las personas nos gusta, necesitamos que nuestra identidad sea reconocida y no tener que demostrar nada, porque realmente no hay nada que demostrar ni nada que enseñar, simplemente un derecho que debe respetarse. Esperamos que el vídeo haya sido útil para conocer un poco más esta realidad y en qué consiste también todo este tema que ahora está un poco saliendo, pues, es decir, lo del tema del protocolo y tal. Y cualquier duda que tengáis, contadnos y escribirnos, sí, ¿no? y nos vemos en el próximo.